Bienvenidos sean todos ustedes a una cápsula informativa más de Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, en la materia Historia de México 2. Mi nombre es Rosa Sandra Gutiérrez Burgos, trabajo en el plantel 56, General Macario Guajiolo Urías, ubicado en Colonia Agrícola Independencias, Chinitos, de la zona 03. Este es el momento 3, presidencialismo y alternativa política. Lectura 2. Acontecimientos sociales, económicos y políticos que permitieron la apertura democrática. El gobierno de Gustavo Díaz Ordaz se caracterizó por el autoritarismo y su falta de capacidad de negociación ante los múltiples conflictos internos en el país. Otra característica fue la represión, y esto provocó que se articularan diversos movimientos sociales que se manifestaron en contra del autoritarismo del gobierno. Exigían justicia y democracia. El desafío más grande provino de los sectores de la clase media. Ellos protagonizaron los movimientos médicos en el año de 1965 y el estudiantil en 1968. Movimiento médico. El movimiento fue en la década de 1960, debido a diversas dificultades que enfrentaba el sector salud en la disminución del gasto social por parte del Estado. Un gran número de instituciones médicas operaban con muchas deficiencias en la falta de equipos y medicamentos. El crecimiento de la población provocó que los hospitales se sobresaturaran y fueron insuficientes. También otro factor fue los pagos que recibían los médicos en instituciones públicas, que eran muy bajos. Después de un tiempo, al percatarse de que las condiciones médicas no mejoraban, el personal médico del Hospital 20 de Noviembre del Instituto de Seguridad de Servicios de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, realizó un paro de labores. A este movimiento también se sumaron otras instituciones de salud. Para los primeros meses de 1965 ya era un movimiento médico a escala nacional, cuya demanda era lograr mejores condiciones laborales, pero rápidamente el gobierno reaccionó reprimiendo de manera violenta este movimiento, enviando granaderos a las diversas manifestaciones. Tomó las instalaciones médicas que se encontraban en huelga, privó de la libertad a los médicos que participaban en los movimientos, encarcelándolos por varios años. Movimiento estudiantil. Fue uno de los movimientos de mayor importancia en el sexenio de Díaz Ordaz, conocido como el Movimiento Estudiantil del 68. El movimiento estudiantil de 1968 fue un movimiento social en el que, además de estudiantes de la Universidad Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, participaron profesores, intelectuales, amas de casa, obreros, profesionales de la Ciudad de México. Este conflicto dio inicio el 22 de julio con una pelea entre estudiantes de la Vocacional 2 y de la Preparatoria Particular Isaac O. Choterrena de la Ciudadela, lo que puso en manifiesto la rivalidad entre el Instituto Politécnico Nacional y las preparatorias incorporadas a la Universidad Nacional Autónoma de México. Las acciones emprendidas por las autoridades desencadenaron una movilización social muy fuerte. Los jóvenes, así como trascendentes sectores de la población, salían a las calles de la capital del país con la intención de hacerse escuchar. El movimiento exigía principalmente que el gobierno dejara de reprimir a los estudiantes. El gobierno no tuvo la capacidad de establecer el diálogo con los líderes. Aún así, el gobierno se encontraba obligado a dar solución lo más pronto posible, pues se encontraba en los ojos de la prensa internacional por los Juegos Olímpicos, ya que en esta época habían llegado a nuestro país muchos periodistas internacionales, porque México era la sede de los Juegos Olímpicos, que iniciarían el 12 de octubre, por lo que al gobierno le interesaba que la imagen de nuestro país fuera de paz y cordialidad. Mientras los anuncios de los Juegos Olímpicos estaban por todas partes, muy juntos a la Paloma de la Paz, muchos estudiantes eran detenidos, golpeados y encarcelados, y en muchas ocasiones asesinados o simplemente desaparecidos.
Algunas acciones acertadas de Díaz Ordaz fue la firma del Tratado del Tlatelolco en 1967. En este, los países de América Latina se comprometían a no fabricar, ni poseer, ni utilizar armas nucleares. México buscaba la modernización y se transformaba de un país rural a una gran urbe. En la Ciudad de México se buscaba la modernización y para ello, en 1969 se inauguró la primera línea del metro. También se iniciaron obras como el Estadio Azteca y el Palacio de los Deportes. En 1970, México volvió a estar en la mira del mundo cuando se celebró el Mundial de Fútbol. Luis Echeverría Álvarez, nuevo presidente de México, en el periodo de 1970 al 1976. Fue secretario de Gobernación en 1964, puesto que ocupaba durante la represión y masacre del Tlatelolco. El licenciado Echeverría fue investigado en el 2002 por el delito de genocidio, por el halconazo o la matanza de Corpus Christi en 1971. Lo positivo de este gobierno fue la creación de dependencias que ayudaron a disminuir los problemas sociales y económicos de México. Se creó la Secretaría de la Reforma Agraria. Esta dependencia era para dar ordenamiento de la propiedad rural y terminar con el rezago agrario. También se crearon la Secretaría de Turismo, el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, llamado Infonavit, la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, el Instituto Nacional del Consumidor, Universidad Autónoma Metropolitana y Colegio de Bachilleres. Durante el gobierno de José López Portillo hubo un mayor crecimiento de la economía nacional, pero también en este periodo tuvo una penosa e inevitable caída de los precios del llamado oro negro durante la crisis mundial. Su gobierno concluyó con una grave crisis económica y heredó al siguiente gobierno una cuantiosa deuda externa. Se crearon nuevas instituciones como la Universidad Pedagógica Nacional, UPN, y otra institución creada fue el Sistema de Alimentario Mexicano, programa para las zonas rurales para satisfacer la nutrición de las familias. López Portillo suspendió el pago de la deuda externa y devaluó al peso mexicano. Nacionalizó el sistema bancario, así como a las industrias afectadas por la nueva crisis económica. Estos son algunos aspectos importantes del tema que describimos al principio. ¡Terminamos!